El sol de California tiene una forma particular de golpear el asfalto en el Valle Central, es un calor denso, que huele a tierra seca y a ambición contenida. Para Julián, ese resplandor no era una invitación al descanso, sino un recordatorio constante del paso del tiempo. A sus 25 años, su vida transcurría en un ciclo que muchos considerarían el estándar del éxito moderno, pero que para él se sentía como una jaula de oro. Trabajaba en el sector logístico cerca del puerto de Long Beach, gestionando el movimiento de miles de contenedores que llegaban de Asia. Veía pasar la riqueza del mundo frente a sus ojos en forma de microchips, ropa de marca y tecnología de punta, mientras él recibía una fracción mínima de ese valor en un cheque quincenal. La epifanía de Julián no ocurrió en una sala de juntas, sino en un pequeño departamento de una sola habitación que compartía con el ruido del tráfico de la Interestatal 405. Una noche, mientras revisaba sus estados de cuenta, se dio cuenta de una verdad incómoda: estaba alquilando su vida por horas para pagar un espacio que nunca sería suyo. En California, el costo de vida es un gigante que devora los sueños de los descuidados, y Julián decidió que no quería ser otra estadística de la clase media asfixiada. La semilla de la frugalidad radica. Mientras sus colegas celebraban los ascensos comprando Teslas o alquilando departamentos de lujo en Santa Mónica con vistas parciales al océano, Julián tomó una dirección opuesta. Se mudó a un estudio modesto en una zona menos glamorosa, donde el alquiler era apenas un tercio de lo que dictaba el mercado. Instaló un sistema de disciplina que sus amigos llamaban monástico. Cocinaba cada comida en casa, evitaba las suscripciones innecesarias y transformó su viejo sedán en un símbolo de orgullo. Cada milla que le sacaba a ese auto era $1 más que se destinaba a su fondo de inversión. No era tacañería, era una estrategia de guerra financiera. Julián entendió que para vivir como nadie vive después, hay que vivir como nadie quiere vivir ahora. Pasaba sus tardes en la biblioteca pública o en foros de inversión, devorando libros sobre leyes fiscales de California, zonificación urbana y el poder del interés compuesto. Aprendió que la inflación es el enemigo del ahorrador, pero la aliada del deudor de activos productivos. El paisaje de la oportunidad. Su visión comenzó a enfocarse en el sector inmobiliario no como un refugio, sino como una maquinaria. Observaba el mapa de California no por sus atracciones turísticas, sino por sus flujos migratorios internos. Notó cómo las familias se desplazaban hacia el interior buscando alivio de los precios de la costa y cómo ciertas ciudades satélite estaban a punto de explotar en demanda. El sacrificio era tangible. Mientras otros salían de fiesta los viernes por la noche, él revisaba listados de propiedades ejecutadas o en preventa. Se volvió un experto en calcular el cap rate, tasa de capitalización y el flujo de caja neto antes de siquiera poner un pie en una propiedad. Su mente se convirtió en una calculadora humana capaz de descartar malos negocios en segundos. El umbral del compromiso. El momento definitivo llegó cuando alcanzó su meta de ahorro para el primer enganche. Tenía el capital suficiente para dar el paso, pero el miedo, ese viejo centinela de la zona de confort, intentó detenerlo. Sus padres, que habían trabajado duro en empleos tradicionales toda su vida, le aconsejaban prudencia. Guarda ese dinero para una emergencia, le decían. El mercado es muy volátil. Pero Julián veía la verdadera emergencia en la estabilidad ilusoria de un empleo de 9 a 5 que podía desaparecer con una reestructuración corporativa. El sueño dorado de California solía ser encontrar oro en las colinas. Para Julián, el nuevo oro era la equidad. El día que recibió las llaves, el silencio de la calle fue interrumpido por el chirrido de una puerta que no había sido aceitada en una década. Al entrar, el olor a humedad y a alfombra vieja lo golpeó como un muro. No había vuelta atrás. Había comprometido los ahorros de 5 años de privaciones en este pedazo de tierra californiana. Esa noche, durmió en un saco de dormir en el suelo de la sala, escuchando el crujido de la madera y preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. La anatomía del caos. La rehabilitación comenzó al amanecer siguiente. Julián no tenía presupuesto para contratar contratistas de lujo, su margen de beneficio dependía de su propia equidad de sudor. El plan era agresivo: vivir en una unidad mientras renovaba la otra, para luego intercambiarlas. Su rutina se transformó en un campo de entrenamiento.
De 8 de la mañana a 5 de la tarde, seguía gestionando contenedores de forma remota en su laptop, sentado sobre una cubeta de pintura invertida. De 5 de la tarde a medianoche, se convertía en demoledor, plomero y electricista. Aprendió que las casas antiguas en California tienen secretos. Al derribar una pared en la cocina, descubrió una infestación de termitas que no aparecía en el informe de inspección inicial. Fue su primer gran golpe financiero. El costo de la reparación devoró su fondo de contingencia en una tarde. En ese momento, la teoría de los libros de inversión se sintió vacía. La realidad de los bienes raíces es que siempre hay algo que se rompe y suele ser lo más caro. Pero Julián no se detuvo, compró un manual de carpintería, alquiló herramientas en una tienda local y pasó 3 noches en vela reemplazando las vigas dañadas. La prueba de fuego, el incidente del agua. La verdadera prueba de carácter llegó en la tercera semana. Eran las 2 de la mañana de un martes lluvioso cuando un estruendo sordo lo despertó. Una tubería principal en el jardín delantero, debilitada por las raíces de un viejo roble, había colapsado. El agua comenzó a brotar como un geyser, inundando la unidad que acababa de terminar de pintar. Julián salió al barro, bajo la lluvia torrencial, tratando de encontrar la válvula de cierre. Estaba empapado, cubierto de lodo y tiritando de frío. En ese instante, con el agua hasta los tobillos, sintió la tentación de rendirse. Podía vender la propiedad con pérdidas, volver a su departamento cómodo y aceptar que la vida de rentista era un mito para otros. Pero recordó la cara de su padre trabajando en los campos y entendió que este lodo era temporal, mientras que la libertad que buscaba era para siempre. Encontró la válvula, cerró el flujo y pasó el resto de la madrugada secando los pisos con una determinación casi maníaca. El arte de la transformación. Pasaron los meses y el dúplex comenzó a respirar de nuevo. Julián se volvió un experto en encontrar materiales de alta calidad en liquidación. Instaló encimeras de granito que compró a mitad de precio porque tenían un pequeño rasguño imperceptible y modernizó los baños con accesorios que él mismo aprendió a soldar. No solo estaba arreglando una casa, estaba creando un producto. Entendió que en el mercado de rentas de California, el detalle lo es todo. Mientras otros propietarios hacían reparaciones mediocres, él instaló iluminación LED de bajo consumo y termostatos inteligentes. Sabía que estos detalles atraerían a inquilinos de mejor perfil, aquellos que cuidarían la propiedad como si fuera propia. El cambio de paradigma, del gasto al flujo. Finalmente, llegó el día de poner el anuncio de Se Renta. El mercado reaccionó con una velocidad que lo dejó atónito. En menos de 48 horas, tenía una lista de 12 candidatos calificados. Al firmar el primer contrato de arrendamiento, ocurrió la magia que había leído en los libros: alguien más estaba pagando su hipoteca, sus impuestos y sus seguros, y aún sobraban $400 mensuales de flujo de caja neto. Esa primera renta no fue solo dinero, fue la prueba de concepto. Julián miró sus manos, llenas de callos y pequeñas cicatrices de la construcción, y sonrió. La piedra en el zapato se había convertido en el primer peldaño de su escalera. Ya no era solo un empleado, era un propietario. Había sobrevivido a las termitas, a las inundaciones y a sus propios miedos. El capítulo del esfuerzo físico puro estaba terminando, abriendo paso a la fase de expansión estratégica. El joven que dormía en el suelo de una casa en ruinas había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre que finalmente entendía cómo funciona el motor de la riqueza. Si el primer dúplex fue la Universidad de Julián, el tercer capítulo de su vida fue el máster en ingeniería financiera. Tras consolidar su primera propiedad en Sacramento, la tentación de descansar era grande. Muchos se detienen ahí, conformándose con un ingreso extra que les permite mejores vacaciones o un auto nuevo. Pero Julián no buscaba lujos, buscaba soberanía. Había descubierto que el verdadero secreto de California no era el clima, sino el fenómeno de la apreciación y el apalancamiento estratégico. A los 3 años de su primera compra, el mercado inmobiliario del estado experimentó un repunte significativo. El dúplex que Julián había rescatado del lodo y las termitas ya no valía lo que pagó por él, su equidad de sudor y la marea del mercado habían duplicado su valor. Fue entonces cuando aplicó la maniobra que separó su destino del de un simple ahorrador:
la refinanciación. Al extraer el capital excedente de su primera propiedad sin venderla, obtuvo el combustible necesario para adquirir no una, sino dos propiedades más de forma simultánea. La geografía del crecimiento. Julián ya no buscaba solo unidades individuales, buscaba eficiencia. Se alejó de la Costa Dorada y puso sus ojos en el Valle de San Joaquín y el Inland Empire. Entendió que, mientras los millonarios se peleaban por condominios en Santa Mónica con retornos mínimos, las familias trabajadoras necesitaban hogares asequibles en ciudades como Fresno, Riverside y Bakersfield. Su estrategia se volvió quirúrgica. En lugar de hacer todo el trabajo físico, formó un equipo de confianza, un contratista general que entendía su estándar de calidad, un agente de seguros especializado y, lo más importante, un administrador de propiedades. Julián comprendió que para crecer, debía dejar de trabajar en el negocio para empezar a trabajar sobre el negocio. Cada hora que pasaba pintando una pared era una hora que no pasaba analizando el siguiente trato. El martillo fue reemplazado por la hoja de cálculo. La crisis de la expansión. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo una complejidad que casi lo quiebra emocionalmente. En un momento de 2019, Julián se encontró gestionando 8 unidades en 3 ciudades diferentes mientras mantenía su empleo corporativo. El teléfono no dejaba de sonar, un aire acondicionado descompuesto en una ola de calor en Fresno, un inquilino que dejó de pagar en Riverside y una disputa de linderos en una nueva adquisición. La presión era asfixiante. Hubo una semana en la que tuvo que conducir 600 millas en 3 días, durmiendo en moteles de carretera, tratando de apagar incendios operativos. La bola de nieve se sentía más como una avalancha. Fue en un pequeño café de Bakersfield donde Julián se sentó a replantearlo todo. Se dio cuenta de que estaba replicando el estrés de su trabajo de logística en su propio patrimonio. La solución no era trabajar más duro, sino ser más sistémico. Implementó procesos digitales para el cobro de rentas, estandarizó los acabados de sus renovaciones, mismo color de pintura, misma marca de pisos para todas las unidades, y delegó la comunicación directa con los inquilinos. El éxito, aprendió, no es solo tener dinero, sino tener paz mental. El poder del intercambio 1031. El gran salto cualitativo ocurrió cuando Julián decidió consolidar. Utilizó una herramienta del Código Fiscal conocida como el Intercambio 1031, que le permitió vender varias de sus propiedades pequeñas y reinvertir todo el capital en un complejo de apartamentos de 12 unidades en una zona en pleno crecimiento de San Diego, postergando legalmente el pago de impuestos sobre las ganancias. Este movimiento cambió la escala de su juego. Ya no era el muchacho del dúplex. Ahora era un operador de vivienda multifamiliar. El flujo de caja pasó de ser un goteo constante a un río caudaloso. Por primera vez en su vida, el ingreso pasivo neto, después de pagar hipotecas, administradores, impuestos y mantenimientos, superó por el doble su salario en el puerto de Long Beach. El día de la renuncia. El clímax de este capítulo no fue una compra, sino una conversación. Julián entró en la oficina de su supervisor en Long Beach un martes cualquiera. No hubo gritos ni dramas. Simplemente entregó su carta de renuncia con una sonrisa tranquila. Su jefe, un hombre que llevaba 30 años en la empresa y se veía agotado, le preguntó, ¿a dónde te vas? ¿A la competencia? Julián respondió con una frase que resumía su última década, no me voy a otra empresa. Me voy a reclamar mi tiempo. Al salir del edificio, el aire salado del Pacífico se sintió diferente. Ya no era el oxígeno de un empleado, era el aire de un hombre libre. Tenía 40 años. La bola de nieve que comenzó con un ahorro extremo y una inundación bajo la lluvia se había convertido en una montaña de seguridad financiera. Julián ya no necesitaba correr tras el dinero, finalmente, había aprendido a correr tras él a través de los contratos de arrendamiento que, cada mes, depositaban la libertad en su cuenta bancaria. California, con todo su costo y su caos, finalmente le había entregado las llaves de su propio reino. El sistema estaba construido, ahora, solo faltaba aprender a vivir en él. El primer lunes después de su renuncia, Julián se despertó a las 6 de la mañana por puro hábito.
Se quedó mirando el techo de su habitación, esperando esa punzada de ansiedad en el estómago que suele acompañar el inicio de la semana laboral, las llamadas de los capitanes de los barcos, los retrasos en los contenedores, las métricas de eficiencia. Pero el silencio era absoluto. Se levantó, se preparó un café con una calma que le resultó casi extraña y salió a su terraza. En ese momento, no solo estaba mirando el jardín, estaba mirando los restos de una batalla que había durado 15 años y que, finalmente, había ganado. Este capítulo final no trata sobre la acumulación de más ladrillos, sino sobre la arquitectura de una vida con propósito. Para Julián, el éxito no fue comprarse un yate en Newport Beach, sino la capacidad de decidir, cada segundo de su día, qué quería hacer con su existencia. La filosofía del tiempo propio. Con 44 años, Julián se encontró en una posición que la mayoría de los habitantes de California solo alcanzan al final de sus vidas, la jubilación opcional. Sin embargo, no se retiró a la inactividad. La inactividad es el enemigo del hombre que ha construido imperios. Lo que hizo fue rediseñar su esfuerzo. Sus propiedades en San Diego, Sacramento y el Inland Empire ahora funcionaban como un reloj suizo. Gracias al equipo que formó en el capítulo anterior, su intervención física era mínima. Recibía un reporte mensual detallado de su administrador de activos, revisaba las métricas de ocupación y los fondos de reserva para mantenimiento y autorizaba reinversiones estratégicas. Su oficina ahora era cualquier lugar con conexión a Internet, pero la mayoría de las veces, prefería que fuera una mesa de madera frente al mar o el asiento de su camioneta mientras recorría los caminos rurales del estado. El retorno a las raíces. Una de las primeras decisiones que tomó en su nueva vida fue regresar al Valle Central, pero no como el joven que huía de la precariedad, sino como un benefactor. Julián compró una pequeña parcela de tierra, no para urbanizarla, sino para cultivar. Recordó a sus padres y la dureza del campo, y decidió utilizar su excedente de capital para financiar un pequeño proyecto de agricultura sostenible y educación financiera para hijos de trabajadores agrícolas. Se dio cuenta de que su mayor activo no eran las 12 unidades de San Diego, sino el conocimiento que había adquirido. Empezó a dedicar 2 mañanas a la semana a dar mentorías gratuitas. Se sentaba con jóvenes que, como él hace 2 décadas, tenían hambre de libertad pero no tenían un mapa. Les enseñaba que el sistema está diseñado para que consumas, pero que la verdadera rebelión es invertir. No compres el auto que te da estatus, les decía, compra el activo que pagará ese auto en 5 años. Ver cómo otros empezaban su propio efecto bola de nieve le daba una satisfacción que ningún cheque de renta podría igualar. El lujo de lo simple. La vida de Julián en California se volvió un estudio sobre el minimalismo de alta calidad. Aunque su flujo de caja le permitía cualquier excentricidad, él eligió la libertad de movimiento. Pasó meses recorriendo la Ruta 1 en una furgoneta camperizada de lujo, deteniéndose en Bexar para leer o en las bodegas del Valle de Napa para aprender sobre viticultura. Descubrió que el lujo no es la posesión, sino la ausencia de compromisos impuestos por otros. Podía pasar un martes entero ayudando a su hija menor con un proyecto escolar, o viajar a ver a su hija mayor que estudiaba en el extranjero, sin tener que pedir permiso a un departamento de recursos humanos. El éxito era, sencillamente, no tener que mirar el calendario para saber si podía permitirse ser padre, hijo o amigo. El legado del rentista. Una tarde de octubre, mientras el sol se ponía tras las colinas de roble dorado de California, Julián recibió una notificación en su teléfono. Era el depósito automático de las rentas del mes. Miró la cifra y luego miró el horizonte. Esa cantidad de dinero representaba miles de horas de trabajo de otras personas, pero para él representaba la seguridad de que su familia nunca tendría que pasar por las angustias que él vivió. Había logrado romper el ciclo de intercambiar tiempo por dinero. Había construido una máquina de libertad que seguiría funcionando incluso cuando él ya no estuviera. Julián entendió que la historia del éxito en California no se trata de quien llega más rápido a la cima, sino de quien logra construir una base tan sólida que puede permitirse disfrutar del paisaje sin miedo a caer. La historia de Julián termina aquí, no porque haya dejado de crecer, sino porque alcanzó la meta final de todo inversor, la paz absoluta.
El hombre que una vez durmió en un saco de dormir en una casa en ruinas, ahora dormía con la tranquilidad de saber que cada ladrillo bajo su nombre era un soldado que trabajaba por su libertad. Su éxito no estaba en sus cuentas bancarias, sino en su sonrisa tranquila mientras veía caer la noche sobre el estado dorado, dueño, al fin, de su propio destino.